Mucho gusto. Mi nombre es Gerardo Javier Perales Mendoza, soy R1 de Geriatría y el día de hoy vamos a ver revisión bibliográfica en gastroenterología. Para darle muchas gracias a mis asesores, el doctor Andrés de la Torre Quiroga y el doctor Miguel Ramírez Conejo, residente de Medicina Interna. El día de hoy vamos a hablar sobre la eficacia y seguridad del elafibranor en colangitis biliar primaria. En cuanto al nombre de esta publicación, es la eficacia y seguridad del elafibranor en colangitis biliar primaria, publicado en la revista New England Journal of Medicine, con un factor de impacto del 96.2, además de una fecha de publicación del 29 de febrero del 2024. Para hablar un poco sobre el autor, el doctor Chris B. Crowdlin es gastroenterólogo, director del Liver Institute of Northwest en Seattle, Washington, con líneas de investigación en hepatitis C, en enfermedad hepática colestática, colangitis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, estetohepatitis no alcohólica y hepatitis B. Ha participado en más de 150 congresos y es autor de más de 400 artículos. Miembro del Comité de la Red de Investigación Nacional Clínica de Estetohepatitis no alcohólica. Algo importante es que si no se trata la colangitis biliar primaria, esta puede progresar a cirrosis, que comúnmente nos va a hablar de la necesidad de trasplante hepático y asociación a una muerte prematura. A mayor riesgo de complicaciones se va a relacionar con niveles elevados de fosfatasa alcalina y de bilirrubina. Estos se utilizan también como indicadores pronósticos de progresión de la enfermedad. Hablando del planteamiento del problema, la colangitis biliar primaria, como estábamos viendo, si no es tratada, está asociada a mayor mortalidad prematura y necesidad de trasplante hepático. Como parte del tratamiento de primera línea, únicamente tenemos ácido urso desoxicólico. Sin embargo, hasta un 40% de los pacientes no alcanzan respuesta bioquímica adecuada y hasta 5% de los pacientes descontinúan el medicamento por efectos adversos. El único tratamiento de segunda línea aprobado es el ácido beticólico, lo cual tiene una eficacia limitada, ya que también, además de que no en todos los pacientes tiene una efectividad, también puede exacerbar síntomas como prurito, afectando la calidad de vida de los pacientes. Frente a la necesidad no satisfecha de los tratamientos actuales, se ha propuesto el uso de agonistas de receptores activados por proliferadores de perixosomas, como el elafibranor, por posibles efectos antiinflamatorios y reguladores de la síntesis de ácidos biliares. Como parte de la justificación, observamos que la única terapia aprobada es el ácido urso desoxicólico y que más del 40% de los pacientes presentan respuestas inadecuadas al medicamento, además de efectos adversos inaceptables. Y existe una necesidad de tratamiento eficaz y seguro a largo plazo. El elafibranor reduce los efectos tóxicos de los ácidos biliares y la inflamación mediante la modulación de los receptores nucleares diana del PPAR alfa y delta. Además de que en un ensayo de fase 2 de 12 semanas con pacientes con colangitis biliar primaria, se observó que el tratamiento con el elafibranor redujo significativamente los biomarcadores de actividad de la enfermedad sin identificarse algún problema de seguridad. Como parte también de la justificación es que el elafibranor ofrece una alternativa terapéutica con potencial tanto para mejorar los biomarcadores de colestasis como para controlar síntomas relacionados como el prurito, sin efectos adversos colaterales asociados a otros tratamientos disponibles. Vamos a hablar de los objetivos del estudio. En este caso, el objetivo general es evaluar la eficacia y seguridad del elafibranor en pacientes con colangitis biliar primaria que presenten respuesta inadecuada o intolerancia al ácido urso desoxicólico. Siendo específicos,
determinar a la población de pacientes que alcancen una respuesta bioquímica. En este caso hablamos de una reducción de la fosfatasa alcalina y bilirrubina normal a las 52 semanas con el afibranor versus placebo. Al evaluar la normalización de la fosfatasa alcalina, va a ser como va a ser el desenlace secundario, además de cambios en el prurito mediante escalas validadas, como es la WI-NRS a las semanas 24 y 52. Además de describir perfiles de seguridad y efectos adversos, el uso de elafibranor. Vamos a hablar un poco de la metodología que utilizamos en esta bibliografía, en el cual el diseño del estudio es un estudio prospectivo, multicéntrico, multinacional, de fase 3, doble ciego, controlado contra placebo y aleatorizado. Como parte de los criterios de inclusión utilizados, vemos pacientes entre los 18 y los 75 años de edad con diagnóstico de colangitis biliar primaria con respuesta inadecuada o que presenten efectos adversos inaceptables al uso de ácido ursodesoxicólico, con niveles de fosfatasa alcalina mayores o iguales a 1,67 veces el límite superior de lo normal, en este caso 174 en mujeres y 215 en hombres, o niveles de bilirrubina total igual o mayor a igual o menor, 2 veces el límite superior de lo normal, en este caso de 41 micromoles. Como parte de los criterios de exclusión, hablamos de hepatitis autoinmune o de superposición de colangitis biliar primaria con hepatitis autoinmune, además de la evidencia de descompensación hepática clínicamente significativa. En este caso, nos referimos a antecedentes de trasplante hepático, pacientes con cirrosis, complicaciones de la misma, como por ejemplo pueden ser hipertensión portal, varices esofágicas, ascitis, antecedentes de sangrado por varices o intervenciones relacionadas, además de encefalopatía hepática y carcinoma hepatocelular. También queda excluido el síndrome hepatorenal, ya sea tipo 1 o tipo 2. ¿Cómo fue el periodo de doble ciego? Bueno, consistió en dos partes. En este caso, en la primera parte, que fueron las primeras 52 semanas, fue la asignación aleatoria de doble ciego a el afibranor o placebo. Mientras que la segunda parte se extendió hasta 104 semanas, donde los pacientes pudieron continuar con este tratamiento hasta completar la evaluación de todos los demás pacientes en la semana 52 o alcanzar un máximo de 104 semanas, lo que ocurra primero en este caso. Al final de todo este doble ciego, los pacientes pueden ingresar a una fase de extensión abierta para recibir el tratamiento con el afibranor hasta 5 años adicionales. Vamos a hablar del poder estadístico y el cálculo del tamaño de la muestra. En este caso necesitábamos 150 pacientes en total, 100 para el grupo de la fibranor y 50 para el grupo placebo para poder proveer un poder estadístico de al menos 90%. Es decir, que este puede tener una buena probabilidad de detectar si el tratamiento es superior al uso del placebo, además de un nivel de 0,05 de nivel alfa para poder detectar la diferencia de 35% en puntos a proporción de pacientes con respuesta bioquímica a la semana 52. ¿Cómo fue esta letrización? Bueno, fue por sistema interactivo web o IWRS por sus siglas en inglés, en el sistema que se asignó a los pacientes en relación de 2 a 1, en cuanto a dos pacientes del grupo de la fibranor que reciben 80 miligramos contra un paciente que recibe placebo. El método de asignación fue aleatoria, utilizando factores clínicos relevantes para asegurar equilibradamente la distribución entre los grupos. En este caso, utilizamos los niveles de colestasis y hepatopatía, como estábamos hablando, niveles de bilirrubina y de fosfatasa alcalina. Y en cuanto a la escala de prurito moderado a severo de la WI-NRS de 4 puntos o más que presentan una afección a cuanto al estilo de vida del paciente. Puntos de la intención a tratar es que este estudio, basado en datos de periodo de doble ciego, con puntos de eficacia a la semana 52, incluyendo datos hasta las 104 semanas, como estábamos hablando. En este caso, el objetivo primario es la respuesta bioquímica a las 52 semanas, que nos referimos a una disminución de la fosfatasa alcalina de 1,6 veces, además de una bilirrubina normal a las 52 semanas. Como parte de los objetivos secundarios, pues necesitamos una normalización de la fosfatasa alcalina a la semana 52 y un cambio en la escala de WI-NRS a la semana 24 a 52. En esta escala es una escala numérica en el cual 0 corresponde a
picazón en las últimas 24 horas y 10 es el peor picor que ha sentido en su vida en las últimas 24 horas. Es simplemente una escala numérica a la semana 24 y 52. Y como otros puntos secundarios, pues fueron reportados con un intervalo de confianza del 95%, otros valores bioquímicos que no deben ser utilizados para múltiples pruebas y no deben ser utilizados como hipótesis prueba o que interfiera con efectos definitivos del tratamiento. Los pacientes fueron aleatorizados, incluidos en análisis de eficacia e intención to treat, y estos eventos, para cualquier evento intercurrente que pueda ser como algún abandono o que requieran de algún tratamiento de rescate, se imputa como no respondedores. Además, en los datos faltantes en los cuales no son intercurrentes, pues utilizaron los datos más cercanos disponibles al periodo del doble ciego. Este análisis fue realizado con intención de tratar a la población con el uso de Cochrane-Mantel-Haenszel test como prueba para desenlaces binarios primarios y secundarios, está ajustado al estrato de aleatorización. Esto de acuerdo a factores de randomización. Utilizamos dos puntos en lo que se toma la prueba, es pues una prueba estadística que se compara proporciones. Esto quiere decir que es entre dos o más grupos ajustando por variables. En este caso vamos a utilizar variables de estratificación o subgrupos. ¿Por qué utilizamos esto? Bueno, esto nos sirve como para comparar una probabilidad de un evento, en este caso utilizando una variable dicotómica de si logra una respuesta bioquímica o no lo logra. Además de que puede corregir factores de confusión al hacer ajuste por estos estratos. En cuanto al estudio, los pacientes fueron estratificados por niveles de fosfatasa alcalina, mayor al límite normal o la bilirrubina elevada, si ésta se encuentra elevada o no, además de prurito moderado o severo. Utilizando método para comparar la proporción, pues los pacientes con respuesta bioquímica entre el elafibranor contra placebo, considerando estos estratos mencionados. Parte de la intención también es cambio de la línea basal en la score WI-NRS a la semana 24 y 52 en pacientes con prurito moderado a severo. Este fue comparado utilizando un modelo mixto para repeticiones de medidas, el cual pues es una estrategia hipotética aplicada a eventualidades posteriores a eventos que descontinúen el régimen o que requieren algún rescate. Este considera algún dato faltante y pues se gestiona dentro del modelo asumiendo que el paciente continúa el régimen de la prueba. Los datos faltantes no relacionados con la operación de un evento intercurrente se gestionan de forma similar bajo el supuesto de datos faltantes aleatorios. Quiere decir que este modelo mixto pues, es utilizado para analizar datos continuos que se recolecten en varios momentos a lo largo del tiempo. En este caso, pues es una escala y nos va a servir para comparar cómo va cambiando el valor de la misma entre los distintos grupos. Permite también a todos los datos disponibles, pues incluso si algún paciente falta alguna visita, utilizar los datos que tenemos disponibles a nuestro alcance. Además de que tiene en cuenta mediciones repetidas de un mismo paciente que pueden estar correlacionadas. ¿Cómo lo utilizamos en este momento? Bueno, pues para analizar el nivel de prurito en los pacientes con la escala de WI-NRS y pues, los niveles de fosfatasa alcalina a lo largo del estudio. Vamos a nuestra pregunta pico. En este caso vamos a ver que nuestra población son adultos con colangitis biliar con respuesta inadecuada o intolerancia al ácido urso desoxicólico. Como parte de nuestra intervención vamos a tener el tratamiento con elafibranor de 80 miligramos una vez al día durante 52 semanas. Vamos a hacer la comparativa con el placebo, con o sin tratamiento concomitante con ácido urso desoxicólico a las 52 semanas. ¿Y qué es lo que esperamos observar? Bueno, pues una respuesta bioquímica, que es en este caso la acción de la fosfatasa y bilirrubina normal a las 52 semanas. Además de normalización de la fosfatasa alcalina y cambios en prurito en cuanto a la escala de WNRS o también ver qué efectos adversos puede tenernos el tratamiento con elafibran. En adultos con colangitis biliar primaria, con respuesta inadecuada o intolerancia al ácido urso desoxicólico, el tratamiento con el afibranor comparado con placebo mejora la respuesta bioquímica a las 52 semanas y reduce el prurito sin aumentar significativamente los eventos adversos. Bueno, pues eso es lo que vamos a revisar en este momento. Como parte de los resultados, vamos a hablar un poco de la randomización. En este caso fueron 161 pacientes
asignados a elafibranor y a placebo, divididos a 2-1, en el cual 108 pacientes fueron asignados a recibir elafibranor de 80 miligramos cada 24 horas y 53 pacientes asignados a placebo. De estos pacientes, pues vemos que pacientes descontinuaron este tratamiento por salir del estudio o por descontinuación del tratamiento. En este caso, pues vemos que los pacientes que descontinuaron el estudio, pues fueron 9 pacientes y los que descontinuaron el tratamiento por efecto adverso o por decisión de médico, pues fueron 12 pacientes. Mientras que en el grupo de placebo se descontinuaron en 4 pacientes en cuanto al estudio y en 6 pacientes en cuanto al tratamiento. Vamos a hablar de la población, en el cual estos 161 pacientes que fueron aleatorizados, también hubo un subgrupo con prurito moderado a severo al inicio del estudio. En este se incluyó a 66 pacientes, igual con una relación de 2-1 en el grupo de la fibranor, con 44 pacientes con prurito moderado a grave y 22 pacientes al grupo de placebo. ¿Qué podemos observar en cuanto a las características de la población? Bueno, pues algo importante en cuanto a la demografía es que la edad promedio se vio en 57 años con más menos 8,7 en cuanto a su desviación estándar. Vemos que el 96% de la población es de sexo femenino y de raza blanca también el 91% de la población. Algo que podemos observar en cuanto a la escala de picor es que la media suele ser entre 3,3 con una desviación de 2,8 en cuanto a esta escala de WNRS. Y en cuanto a los pacientes que tuvieron una puntuación de moderada a severa, pues encontramos a los 66 pacientes, ya divididos en un factor de 2-1 entre el afibranor y el grupo de placebo. Como parte de los resultados de los objetivos primarios, pues vemos una respuesta bioquímica al elafibranor. Vemos como a partir de la cuarta semana vemos un porcentaje de respuesta al tratamiento del 41%, con un corte del 51% en la semana 52, mientras que podemos ver que en placebo solamente el 4% de los pacientes alcanzaron una respuesta bioquímica. Esto nos da una diferencia del 47%. En este caso, pues vemos que tiene un intervalo de confianza del 95% y es claramente significativo en cuanto a la respuesta bioquímica en la comparativa de elafibranor contra placebo. Mientras que en los objetivos secundarios, que son los niveles de normalización de la fosfatasa alcalina, pues podemos ver que a la semana 52, un 15% de los pacientes con elafibranor tuvieron una disminución, una normalización de la fosfatasa alcalina a comparativa de un 0% en cuanto al grupo placebo. En este caso, pues también cuenta con un intervalo de confianza del 95% y vemos que es clínicamente, digo que es estadísticamente significativo. En cuanto a los cambios en la escala de prurito de la WNRS, pues vemos que a la semana 24 y a la semana 52 como puntos de corte, pues vemos una diferencia de menos 0,34 y menos 0,78 en cuanto a la disminución entre placebo y el grupo de elafibranor. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que no hubo una diferencia significativa en cuanto a la disminución del picor a lo largo de estos puntos de corte de 24 y 52 semanas. Y en cuanto a los niveles de cambio de fosfatasa alcalina, pues vemos que en el tratamiento con el afibranor a partir de la cuarta semana vemos una disminución en los niveles de fosfatasa alcalina, como lo estábamos mencionando, a comparativa del placebo a la semana 52. Vemos que hay una disminución a partir de la semana 4, la cual es mantenida a comparativa del placebo. Como parte de otros desenlaces secundarios, en otras variables, podemos tener, por ejemplo, en la glutamiltransferasa o alaninoaminotransferasa o aspartatoaminotransferasa, pero en este caso vamos a ver que esta diferencia no es significativa en cuanto al grupo de la fibranor con el grupo de placebo. Y como habíamos mencionado anteriormente, estas desenlaces secundarios no deben ser utilizados como parte de la hipótesis o afección al tratamiento que está siendo utilizado.
Hablando de la seguridad y de efectos adversos, bueno, ¿cuáles fueron los principales efectos adversos en los pacientes del estudio? Bueno, pues vimos que las molestias de naturaleza gastrointestinal, como por ejemplo fueron el dolor abdominal, diarrea, náusea, vómito, generalmente de baja intensidad o moderada, fueron los efectos más presentados en los pacientes. En este caso, pues podemos ver también vómito, COVID-19, dolor de cabeza u otros efectos adversos. En el grupo de elafibranor, pues ningún paciente tuvo prurito severo, que es algo que también que estábamos estudiando a lo largo de este estudio. Además de que ocurrieron dos efectos fatales adversos, en este caso no relacionados al tratamiento con el afibranor, fueron dos eventos aislados, en el cual uno fue por una cirugía electiva de una hernia umbilical y el otro por paciente por complicaciones de enfermedad, pero ninguno relacionado con el estudio. ¿Qué podemos hablar ya del estudio después de ver todas estas resultados? Bueno, en este caso, algunas limitaciones que tuvimos fue que los pacientes en su mayoría corresponden a una sola etnia y a un solo grupo. En este caso, podemos tener poco representados a los demás grupos étnicos. No tenemos desenlaces clínicos duros. En este caso, cómo se progresó a cirrosis, a trasplante, a mortalidad. No tenemos un desenlace clínico. Tenemos también una escasa representación de pacientes sin utilizar el ácido urso desoxicólico, ya que ya estamos con un porcentaje de pacientes en los cuales el 96% utilizaban ácido urso desoxicólico y una ausencia de control de la adherencia o interacción con otros medicamentos. Además de que el efecto del elafibranor pues, fue modesto en magnitud en general. Por ejemplo, este solamente tuvo una normalización de la fosfatasa alcalina en un 15% de los pacientes. ¿Hubo diferencia en el uso de ácido ursodesoxicólico entre ambos grupos? Bueno, no. El protocolo en este caso permitió que el paciente continuara con el ácido ursodesoxicólico, ya que la mayoría de los pacientes en ambos grupos pues estaban utilizando el tratamiento, por el cual pues no hay una diferencia significativa en la proporción del uso de ácido ursodesoxicólico, porque para poder decir hay una afección en el cambio de estos niveles por el uso del tratamiento primario, bueno, pues en este caso no hay una diferencia, ya que en ambos grupos se permite el uso concomitante del mismo. ¿Y por qué no comparar, en este caso, si estamos viendo el afibranor contra placebo, por qué no contra ácido ursodesoxicólico? Bueno, en este caso no podemos retirar, ya que es el único tratamiento de primera línea aprobado y no sería ético el retirar este tratamiento directamente con el con ácido ursodesoxicólico para comparativa. Y que, pues, si el grupo de la fibranor tuvo mayor reducción solamente porque utilizaban ácido ursodesoxicólico, y pues esta variable también fue controlada, ya que el tratamiento se observó por encima del tratamiento de base con el ácido ursodesoxicólico, que era constante en el grupo placebo y en grupo también que utilizaba el tratamiento con elafibranor. Además de que el efecto fue significativo incluso con los subgrupos estratificados con uso de ácido ursodesoxicólico. ¿Sería útil algún análisis de subgrupos en pacientes sin este tratamiento? En el afibranor contra placebo con ácido ursodeoxicólico, bueno, pues sí puede ser algo que se podría investigar, algo que se podría estudiar, pero tiene sus limitaciones en cuanto al poder estadístico y como hablamos, pues los pacientes solamente tenemos el ácido ursodeoxicólico como tratamiento de primera línea, lo cual pues no sería ético quitar este tratamiento a los pacientes y probablemente los pacientes que no tienen este tratamiento tengan peor perfil de tolerancia o enfermedad distinta, lo cual puede introducir alguna confusión por no ser controlado por la aleatorización. Ya como parte de la conclusión, pues aunque el 85% no lograron normalización completa de la fosfatasa alcalina, el elafibranor puede ser efectivo o parcialmente efectivo y nos podría hablar de que puede ser útil como parte de una estrategia combinada a futuro. Este impacto es sólido, pero el impacto en cuanto a la estadística, pero en cuanto a lo clínico, fue un impacto parcial. Por ejemplo, vemos que la gran mayoría de los pacientes no lograron la normalización en cuanto a los niveles.
En cuanto a uno de los objetivos secundarios, que fue el prurito, no mejoró significativamente con el uso del elafibranor. Sí, y en el estudio pues tampoco muestra una mejoría en desenlaces de supervivencia ni de progresión hepática, simplemente nosotros vemos cómo fueron los resultados en cuanto a la normalización de la fosfatasa alcalina y niveles de bilirrubina. También pues que podemos ver que puede ofrecer una opción terapéutica prometedora como segunda línea para colangitis biliar primaria refractaria a ácido ursodesoxicólico, o que podría ser útil también una prueba comparativa como tratamiento dual en conjunto con el ácido ursodesoxicólico como tratamiento versus tratamiento de primera línea. Esto podría ser interesante como parte para un nuevo estudio. Podemos observar que a futuro podría investigarse este tratamiento más el ácido ursodesoxicólico versus ácido ursodeoxycólico para ver si una terapia dual podría ser mayormente útil a una terapia primaria que tenemos en este momento. Y pues estamos ante las preguntas. Muchas gracias y gracias por escuchar aquí la presentación.